la verdad es que las perspectivas nuestras son de un crecimiento sin empleo. Tal vez lo pongo extremo, pero con un empleo insuficiente. Y eso tiene que ver, nosotros llegamos a esa conclusión después de un estudio a partir de la matriz insumo-producto, el Banco Central. Y trabajo así sector por sector y idealmente usted el empleo lo quisiera generar en ciertos sectores que están muy encadenados hacia atrás y hacia adelante, ahí es donde usted quisiera estar generando el grueso del empleo. El problema es que eso es lo que no ocurre en Costa Rica, solo el 15% del empleo se genera en esos sectores donde usted, digamos, un empleo significa multiplicación en otros sectores, ya sea porque piden insumos o porque le venden a otros sectores. La mayoría del empleo en Costa Rica se genera en sectores que más bien se llaman, que abastecen a otros, que requieren ser jalados por algo, por otro sector. 54, 55% del empleo está en esos sectores. Entonces, el segunda bolsa importante, generación de empleo, son sectores que no tienen ninguna multiplicación, que le llamamos independientes, es decir, que un empleo ahí es un empleo ahí y punto, no tiene ninguna encadenamiento posterior. Entonces, ahí estamos desconfigurados. ¿Cómo cuáles son, don Jorge? Por ejemplo, ahí en el sector público, por ejemplo, un puesto en el sector público en general no tiene mayor multiplicación. Sí, yo diría ahí particularmente, no solo ahí, hay ciertos sectores del sector privado que no me recuerdo en este momento, pero también hay ciertos sectores, tanto público y privado, pero recuerdo en este momento en el sector público en particular. Entonces usted tiene un problema de que en cualquier supuesto de crecimiento económico, dada la estructura productiva que tenemos, el empleo se le va a mover más lento, número uno. Número dos, creamos un índice adelantado de empleo con base en los anuncios de periódico. Entonces, que no se había hecho en Costa Rica, se había hecho en otras partes, agarramos como 8 años, al final reportamos 5, y logramos ver que en general refleja bastante bien el comportamiento de la economía. Sí, cuando el índice se aumenta, en ese momento está aumentando efectivamente la demanda de trabajo, y lo que nos damos cuenta es que no solo tenemos un problema de la estructura productiva, que es estructural, ¿verdad?, como dice su nombre, sino que en el corto plazo también se ha desacelerado la demanda por trabajo. Entonces, hay un descalce de corto y de mediano o largo plazo en la parte de la demanda de trabajo, cosa que no se había hecho en Costa Rica, ese tipo de estimaciones. Por el lado de la oferta también tenemos un descalce, porque los sectores más dinámicos están requiriendo un personal calificado, pero la mayoría de las personas que están metiéndose al mercado de trabajo son no calificados. ¿Y cuáles son esos sectores dinámicos para...? Mire, fundamentalmente nuevos servicios empresariales, informática, tecnologías. Telecomunicaciones, algo de finanzas, y ahí la llave es calificación y hablar inglés, por lo menos, eso es la llave. Entonces, ¿quiénes son los grandes perdedores hoy en día? Hombres, mujeres, jóvenes, sin calificación. Y eso que no quiero entrar ahora en el dato, pero vamos a escuchar también a Luis Paulino, de que somos el peor país con participación laboral de América Latina, el cuarto peor de América Latina. Auxilio, ¿verdad? Luis Paulino, ¿cómo analiza usted estos datos como economista? Bueno, también 7 de cada 10 desempleados no tienen educación secundaria. Bueno, Laura, a mí me parece importante este trabajo que se ha venido haciendo desde el Banco Central, que lo retoma el Estado de la Nación. Importante profundizar en lo que esta metodología que está desarrollando el Banco Central de análisis de insumo producto puede ofrecer, porque yo creo que ahí se ilustra bien cuál es el tipo de cambios que la economía del país está necesitando. Y también se ilustra que don Luis Guillermo Solís sí nos está quedando a deber, más allá de lo que él dice sobre el cambio responsable, porque este análisis de la matriz insumo-producto que está desarrollando el Banco Central y que está aprovechando la gente del Informe Estado de la Nación, permite detectar cuáles son las componentes, los nodos dentro de la economía costarricense. ¿Cuáles son? Que deberían ser estimulados, que deberían ser apoyados para poder generar procesos de desarrollo del país, que sean procesos de desarrollo que generen empleos, que eventualmente logren aprovechar inteligentemente la dotación de recursos del país,
que eventualmente incorporen conocimiento, innovación, valor agregado a esa producción, de manera que pueda ir de la mano en la generación de empleos con la elevación de la productividad, por lo tanto con la generación de empleos decentes y de empleos bien remunerados en buenas condiciones laborales, pero para eso se necesita replantearse a profundidad la estrategia de desarrollo del país. Es mucho más que ese cambio, me parece a mí que demasiado tímido, del cual habla el presidente Solís. Él habla de un cambio responsable. El cambio responsable en realidad no se ve, las prioridades de la política económica son las mismas. Por ejemplo, la atracción de inversión extranjera en este momento, y yo creo que los datos, yo no lo he estudiado, que espero poder tener en un periodo próximo la oportunidad de estudiar a fondo lo que está trabajándose desde el Banco Central y lo que nos presenta el informe Estado de la Nación, pero yo creo que ahí hay datos que ilustran claramente las tremendas limitaciones de la estrategia de atracción de inversión extranjera. O sea, ahí yo creo que posiblemente seguir creyendo que nuestra economía se va a activar, esperando que sea con inversiones extranjeras. Yo creo que ahí va a quedar claramente ilustrado que la estrategia de atracción de inversión extranjera para zona franca no sirve que estén llegando tantas empresas. Sí, bueno, ha disminuido, pero de todas maneras nunca ha tenido el potencial de generación de empleo, de activación, de dinamización de la economía que necesitamos desde el análisis en profundidad de la matriz de insumo-producto. Podríamos empezar a identificar cuáles son los sectores que deberíamos impulsar, a los que se les debería poner atención de diversas maneras, mediante distintas políticas de promoción, lo cual supone intervención del Estado activamente, y reconocer que no se trata de prescindir de la inversión extranjera. Yo no quiero que se me malentienda en ese sentido, pero sí es reconocer que la inversión extranjera no nos va a resolver los problemas como se ha pretendido hacer creer. Don Jorge, de su parte, ¿cuál cree usted que podrían ser las posibles soluciones? Porque hay varias aristas en este tema. El tema del desempleo, la informalidad, y también nos arroja el informe que por cada 100 homicidios ocurridos en el 2013 la cifra aumentó a 116. En el tema anterior hablábamos de que la mayoría de personas están incluyendo o metiéndose en drogas para poder subsistir, y eso es como el trabajo, ¿verdad?, que ellos tienen. Entonces son muchas cosas: educación, criminalidad, desempleo. ¿Qué posibles soluciones se pueden ver? Mire, voy a dejar un poquito el tema de los homicidios de lado, porque eso me obliga a meterme en otros temas. Aquí el problema es que tenemos un descalce por el lado de la oferta y un descalce por el lado de la demanda, y cada uno requiere políticas de diversa naturaleza. Por el lado de la oferta, el descalce es que mientras este país apuesta en su desarrollo a, digamos, a agregar valor, digamos, a la inversión extranjera o inversión nacional de alto valor agregado, el perfil de la fuerza de trabajo sigue siendo mayoritariamente poco calificado. Entonces usted tiene que cambiar ese perfil en el corto plazo, con el agravante además, como se decía en el video, que estamos en la parte final del bono demográfico. Está entrando cada vez menos gente al mercado de trabajo, y usted requiere, la gran apuesta suya es meter a las mujeres en el mercado de trabajo. Pero hoy en día la incorporación mayoritaria de las mujeres es a trabajos de medio tiempo y sin garantía laboral. Entonces ese es el problema que usted tiene que atacar: baja calificación, y segundo, tiene que meter a las mujeres en el mercado de trabajo, por los puestos que están saliendo. Para la mayoría de las mujeres, las que no hablan inglés o están calificadas, son, digamos, puestos de muy baja remuneración, tiempo parcial, sin garantías. Entonces, usted ahí tiene un conjunto de políticas públicas que son claves. El INAS, por ejemplo, aquí, el INAS es absolutamente imprescindible. El tema de la educación técnica en los colegios es bien importante, porque los graduados de colegios técnicos, miren, no duran 2 segundos y pum, van directamente. Encuentran trabajo. El tema de cómo la educación para el trabajo. Bueno, se ha planteado el tema de la educación dual, puede que no sea la mejor, pero el tema, independientemente si esa es la mejor respuesta o no, hay que tener una educación para el trabajo desde las empresas, ¿verdad? Después, gracias a la UNED, una idea brillante que tuvo el Observatorio de MIPYMES, que fue ir a contar las MIPYMES que están registradas ante las municipalidades, pero que no pagan la caja y el INS. Porque usted no puede poner un salón de uñas en el garaje de la casa, la caja no se da cuenta, el INS no se da cuenta, pero la municipalidad le viene y le cobra. Entonces se descubrieron 100.000 empresas más, son por lo menos 100.000 empleos que nunca han sido tocados por ninguna política pública.
¿no? Sí, que no nos han ayudado Bueno, en nada. entonces ahí usted tiene por la oferta. Por el lado de la demanda, ahí sí hay una cosa que decía Luis Paulino que es cierto, que dice, bueno, usted tiene que saber muy bien a dónde son los sectores que le generan en el corto plazo. Si usted genera un empleo ahí, le rebota 1.6, 1.8, 2, 2.5 empleos en otras partes. Ahí es donde usted tiene que entender entender bien esos sectores, ¿verdad? Y diseñar respuestas que van mucho más allá de lo que, aunque el gobierno retóricamente ha colocado al tema del empleo por primera vez en muchos gobiernos con un problema importante, la respuesta todavía ha sido muy simbólica. Y déjeme preguntarle, Jorge Vargas, ¿por qué cree usted que se está castigando tanto a las mujeres en Costa Rica? Es que esos datos son como el cuarto peor, con peor participación laboral de América Latina. Mire, de parte de le las podría mujeres. hacer una teoría así lindísima, pero ¿Qué está la pasando? respuesta honesta no sé. Lo que sé son las consecuencias, el por qué, no sé por qué este país en particular ha tenido una tasa de participación femenina tan baja. Con toda honestidad no le quiero batear ahí. Existen políticas de paridad, pero no se cumplen. Al No, parecer. bueno, y ahí el papel del INAMO, ahí entran todas, no sé cuáles eran las instituciones, pero qué espanto, esas cifras no son nada Sobre todo, halagadoras. ¿Y por qué cree usted, por Luis Paulino? Bueno, no sé, yo creo Esto que me parece así como de titular. habría que comenzar a pensar en serio el trasfondo patriarcal machista de esta sociedad que seguramente está subyaciendo a esa situación Yo siento laboral. que no, claro. O sea, lo estoy diciendo especulando, yo no puedo tampoco tener la respuesta de qué es lo que hay detrás de ahí. Pero si usted me permite, Laura, yo quisiera hacer un comentario. Yo tal vez no coincido con Jorge tanto en la importancia, pero no sé si le entendí bien a Jorge, pero no coincido tanto en la importancia que se le estaría atribuyendo, por ejemplo, a los servicios de tipo empresarial que ha venido adquiriendo un gran peso, un peso creciente, no un gran peso, pero sí un peso creciente en la economía costarricense en los últimos aproximadamente 10 años. Estos servicios empresariales básicamente son deslocalización de servicios por parte de transnacionales en Costa Rica, por ejemplo, para la contabilidad, para el servicio al cliente, para el servicio postventa, etcétera, cosas de ese tipo. En realidad, estos servicios, en primer lugar, sí exigen una calificación, pero no es una alta calificación. Usted para hacer el trabajo de contabilidad no necesita ingenieros con maestría en informática, una cosa así. No es una alta calificación, es una calificación mediana. En segundo lugar, yo pondría en duda que ese tipo de actividades realmente generen encadenamientos y valor agregado generado desde el país. Eso son básicamente parte de cadenas transnacionales, de grandes empresas, corporaciones transnacionales, son servicios que miran hacia afuera, no miran hacia adentro, no generan encadenamientos hacia adentro, sino que forman parte de cadenas que operan transnacionalmente. Eso no es lo que el país necesita, insisto. A mí me parece que el país lo que necesita, y eso es lo que yo creo, me gustaría yo mismo poder entrar a estudiarlo, entrar en ese núcleo fundamental de actividades productivas costarricenses, donde vamos a aprovechar la dotación de recursos del país, donde vamos a generar muchos empleos, donde a través de la incorporación de valor agregado, tecnología e innovación, vamos a lograr mayor productividad y donde efectivamente se va a lograr una dinamización de la economía con encadenamientos, integrando la economía, dándole estructura interna sólida a la economía, con buena generación de empleos en cantidad usted lo y que en está hablando calidad. es de lo que Y hemos eso escuchado de producción nacional, ¿verdad? Eso es lo que más estás hablando. Sí. Es por ahí. Bueno, es que yo creo que parte de los sectores, lo interesante de los sectores claves, los que están muy amarrados hacia atrás adelante, es que son muy diversos. Por ejemplo, la ganadería está muy amarrada. La ganadería es un sector que fácilmente genera empleo porque para atrás insumos, una serie de cosas y para adelante vende productos. O sea, hay una variedad, no son solo servicios empresariales los que están ahí, de hecho los servicios empresariales algunos no están en esos sectores claves, como dice Luis Paulino. Pero el tema, yo creo que lo interesante es que una matriz insumo-producto, el Banco Central le permite a uno abrir y entender eso, y el Banco Central va a abrir esta matriz como a 200 sectores, o sea, va a permitir un análisis ultra fino el próximo año. Nosotros vamos a afinar el estudio, porque si las perspectivas son de que vamos a crecer con menos empleo, hay que urgentemente meternos al tema del empleo como el gran problema de Costa Rica. ¿Verdad? Tenemos que resolver el problema fiscal. Y eso es lo que tiene este informe, este 20º Yo creo que informe. sí, hay un problema de corto plazo, es que es el tema fiscal. Así hay que entrarle porque si dejamos pasar tiempo, si dejamos que eso no se resuelva bien, nos puede contaminar. Pero en el largo plazo, el problema de esta generación,
como generación, es que el país no la acomoda, no tiene capacidad de acomodarla. No tienen de poner dónde Así poder es. emplearla. Sí. Porque, por ejemplo, bueno, don Jorge, el gobierno tiene proyectos como Mi Primer Empleo, Empléate, y él nos decía, don Víctor Morales, ¿verdad?, que se está capacitando a las personas, pero uno dice, ¿y a dónde se van a colocar? ¿Qué impacto ¿Dónde van a tener? Vamos a trabajar? ver, es que vea, ¿Qué van a usted hacer? vea la paradoja de Costa Rica. En Costa Rica usted puede criticar todo lo que quiera las políticas de educación, pero hay políticas robustas de educación. Usted puede decir, mire, no son suficientes. Usted puede criticar las políticas de salud que hay, pero hay una política robusta. El país ha metido 8 o 9% del Producto Interno Bruto, tomando en cuenta el gasto privado de los hogares, bueno, digamos un 7,5% solo de la parte pública. Entonces, usted puede criticar salud, educación, pues tienen política. Dígame qué es lo que ha hecho el Estado costarricense con empleo en los últimos 30 años. Cero. Nada más programitas que no tienen escala ni masa crítica. Inversión. ¿Verdad? Entonces, creímos que era cuestión de que la economía se iba a encargar por sí sola de generar su empleo. Pues ya sabemos que no. Que no lo hizo. ¿Verdad? Entonces, mientras tenemos políticas de salud y educación que pueden ser criticables, pero están ahí en empleo, lo que hemos tenido un enorme vacío. Este gobierno colocó correctamente desde el punto de vista retórico el tema del empleo. La respuesta han sido programas de baja escala, importantes, que dicha que lo están haciendo, pero si usted ve la complejidad y la gravedad del problema, le queda muy corto. Luis Paulino, para cerrar. Sí, yo la verdad creo que Jorge está siendo demasiado condescendiente con el gobierno al decir que el gobierno lo ha colocado retóricamente. Le ha costado terriblemente reconocer que hay un problema del empleo grave y reiteradamente insiste en tratar de minimizarlo, en tratar de disminuir la significación de ese problema. Por ejemplo, se han utilizado los datos más recientes de la encuesta continua de empleo, la del segundo trimestre de este año, para decir que ha habido una mejora sustancial del empleo. Eso es falso. Si uno entra a analizar los datos con cuidado, se da cuenta que el gobierno sencillamente está diciendo algo que no es cierto. Esa encuesta no refleja mejora en el empleo. Simplemente los índices bajaron porque la fuerza de trabajo disminuyó. Hay gente que ya se aburrió de buscar trabajo y se salió del mercado laboral, y al salirse del mercado laboral los índices parece que mejoran, pero en realidad la cuestión de fondo es más bien refleja un agravamiento del problema. Entonces, ahí lamentablemente el gobierno nos ha quedado de ver, y nos ha quedado de ver seriamente el problema del empleo. Yo aquí mismo lo he dicho ante usted, Laura, el problema del empleo en Costa Rica es catastrófico y así debería ser reconocido y debería haber urgencia. Efectivamente, lo dijo Jorge bien, lo que el gobierno ha optado son programitas de pequeña escala. Hay problemas macroeconómicos de fondo que sistemáticamente están siendo eludidos, por ejemplo, tipo de cambio y tasas de interés, para mencionar dos. El gobierno no le entra a esos problemas, o le entra así tímidamente, con muchas vacilaciones. Si esos problemas macroeconómicos no son atacados, difícilmente va a haber mejoría, pero una mejoría verdadera en el problema del empleo. Muchísimas gracias a Jorge Vargas, director del Estado de la Nación, a Luis Paulino también, economista, y tenemos otros temas, Helen. Así es, vamos con el tema deportivo nuevamente.